Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Jungkook. Mi nombre es Bel Romani y me da muchísima alegría estar con ustedes en este video, donde vamos a ver las últimas actualizaciones, las noticias que han estado saliendo durante las últimas horas. Muchas tienen que ver con Está Seguro, lo que vendría siendo la temporada 2, y también vamos a tener por ahí algunas noticias referentes a Jungkook, pero vamos a comenzar fuerte directamente desde lo que sería mi feed en ex Twitter, donde me pueden encontrar como @BoysWeLove2023. Comenzamos con arte de Elsa, que nos está regalando este preview, que ya de hecho está disponible en su Patreon. Ya saben que ella generalmente hace estas historias que sí son para mayores de edad, pero también les quería comentar que algunos de sus artes están disponibles en lo que sería nuestra comunidad de Telegram, para que por favor ustedes, si les llega a interesar esta clase de arte, nos sigan o sigan a Elsa directamente en su cuenta en ex Twitter. También directamente desde la tienda Line Friends en Corea nos informan que a partir del 11 de noviembre van a tener disponibles estas nuevas, pues sí, colecciones de BT21, donde ahora vienen estos pero hermosos abrazables peluches. Aquí podemos ver cómo ellas, inclusive en la publicidad, nos informan que lo puedes llevar a todas partes. Este sería el de Cookie y aquí tenemos el de Chimi. Son bien pero bien bonitos. Esperemos que en algún momento puedan llegar también a este lado del mundo. Han salido tantas colecciones preciosas, algunas pues sí piezas pueden llegar, otras no tanto. Este está muy lindo, la verdad, porque la idea es que efectivamente te va a abrazar. Y estas son parte, digamos, de las actualizaciones que tenemos el día de hoy, aparte de que también muchas tiendas de Calvin Klein en diferentes partes del mundo han estado reportando estos anuncios espectaculares que han puesto de Jungkook. Este, por ejemplo, se ve clarísimo que está dentro de un centro comercial. Algunos otros anuncios de Jungkook para Calvin Klein están literal en lo que vendría siendo afuera de los centros comerciales, enormes y preciosos, pero lo que me gusta es como dicen, bueno, y se supone que esta tienda es para ir a comprar y todo el mundo está ahí afuera, única y exclusivamente para ver estos anuncios de Jungkook. También les voy informando que ha salido una gran cantidad de arte súper bonito, porque se dio a conocer lo que vendría siendo un póster de Está Seguro, temporada 2, donde si uno se fija en esos pequeños detalles, se podía ver una imagen de dos muñequitos caminando por la calle. No se especificaba si era Jimin y Jungkook, pero bueno, se da a entender, y de ahí salió muchísimo arte petit precioso como este, donde podemos ver a Chimi y a Cookie caminando de la mano. Les soy sincera, el arte del día de hoy ha estado bien bonito y está disponible en nuestra comunidad de Domina y su Imperio Romano en Facebook. Y las noticias felices del día de hoy es que ya se dio a conocer en las redes oficiales de BTS lo que vendría siendo el calendario para el estreno de Are You Sure temporada 2, disponible a partir del 3 de diciembre solo en Disney Plus. El póster principal se va a dar a conocer el 13 de noviembre de 2025, el tráiler teaser el 17 de noviembre de 2025, tráiler principal 24 de noviembre de 2025. Vamos a tener un photobook de nueva cuenta, aviso de venta 8 de diciembre de 2025, preventa 9 de diciembre de 2025, lanzamiento 24 de diciembre de 2025. Lo que vendría siendo mercancía oficial, aviso de venta diciembre de 2025, y aún no se sabe cuándo van a iniciar los pedidos. Los episodios como van a quedar: 1 y 2 el 3 de diciembre, 3 y 4 10 de diciembre, 5 y 6 17 de diciembre, episodios 7 y 8 24 de diciembre. Esta es la información oficial que se dio a conocer el día de hoy, las fechas de lanzamientos de los episodios, así como también de lo que va a ser el material promocional y el photobook, y también lo que viene siendo la mercancía oficial. Yo sinceramente les digo que con el photobook ya se me vuela la peluca y estoy más que feliz y emocionada de que podamos tener esto. Este, de hecho, es el póster que también el día de hoy se dio a conocer, estas nuevas imágenes de los chicos, donde podemos ver diferentes actividades que llevaron a cabo. Podemos ver que una vez más parece que estuvieron haciendo snowboarding, podemos ver que estuvieron haciendo actividades con paracaídas, podemos ver que también estuvieron haciendo actividades en el agua, que ya muchas de estas cosas las habíamos visto en esas imágenes que se filtraron de estos viajes, y pueden ver todos esos pequeños detalles hermosos que acompañan a esta imagen. Y parece mentira, pero es cierto, se hacen 2 años de esta increíble presentación en la ciudad de Nueva York, que de hecho se presentó en el documental de Jungkook. Por cierto que les tengo una noticia súper
pero súper explosiva. Para este martes, si ustedes van a tener tiempo a las 5 de la tarde y sobre todo si tienen una cuenta de Gmail, las voy a invitar a que formen parte de un evento que vamos a tener, un stream en vivo por primera vez aquí en el canal, pero sí es muy importante y se los voy adelantando que si ustedes están interesadas en ver aquel concierto que dio en vivo Jungkook hace también 2 años antes de irse al servicio militar, pues esperen el día de mañana lo que va a ser la invitación oficial para que se conecten conmigo y podamos ver el concierto juntos. Esto para mí es una noticia muy importante. Tardé mucho tiempo en poder hacer realidad el que podamos ver estas presentaciones y de hecho podríamos buscar también esta presentación y verla todas juntas el día martes. Así que por favor estén muy atentas mañana y si tienen tiempo, como les decía, el martes en la tarde, pues las voy a estar esperando para que veamos juntas el concierto de Jungkook. ¿Y qué creen? Desde Jimin, Suiza, lo cual me pudo encantar, nos dan este reporte. Noticias que dicen que Disney Plus, Jungkook y Jimin viajan por Suiza con Turismo de Suiza. Los 6 de 8 episodios fueron filmados en Suiza. Turismo de Suiza, esto es en apoyo y con la ayuda para la planificación de esta Seguro temporada 2. El compromiso surgió de conversaciones conjuntas y no se trata de una cooperación remunerada, subraya explícitamente la agencia. Ahora sí que esto es lindo porque quiere decir que los chicos van a estar haciendo promoción turística de Suiza y eso es realmente muy pero muy valioso y sobre todo porque no se les pagó para hacerlo. Sin embargo, sí se hizo con el apoyo del gobierno suizo. La colaboración surgió gracias a la coordinación entre la Oficina Coreana de Turismo de Suiza y la productora. Eso, como les repito, es una noticia bastante importante porque está hablando de pues el impacto que esperan que tenga esta Seguro temporada 2 y sobre todo nos confirman que de toda la temporada que vamos a tener, 6 episodios son en Suiza, así que pues ahora sí que interesantes detalles que estamos empezando a conocer. Ya les hablaba yo de que está saliendo una gran cantidad de arte súper bonita de esta Seguro y Mina7 también nos regala esta hermosa estampa dedicada a la serie. La comparación de los pósters, ustedes me dirán cuál les ha agradado más. ¿Está Seguro temporada 1, este póster que también fue muy bonito, o está Seguro temporada 2? Recuerden dejar en sus comentarios cuál ha sido su favorito. Fíjense que esta es una monada de detalle porque también se empiezan a saber más y más y más de estos. Cuando Jungkook estaba al lado de una fogata con un gatito, ahora ya se sabe que fue en Suiza. Recordaremos que esto ocurrió y lo compartió Jimin el 31 de julio de este año y justamente se daba a conocer como que Jimin había compartido el video de otro gatito al lado de una fogata y que se alcanzaba a escuchar la voz de Jungkook. Y ahora ya sabemos que este momento se grabó cuando ellos estaban en Suiza. Otro detalle bonito, pues resulta que entre las imágenes que se ven apareció esta, y ese espagueti a la carbonara cocinada por Jungkook. Y es que recordemos que durante la primera temporada, Jungkook había comentado cuando estaba cocinando para Jimin que le había quedado muy salado. Entonces que se sentía algo apenado porque la calidad de los ingredientes pues no le habían garantizado el éxito en su espagueti. De ahí surge entonces, ahora sí que esta nueva hipótesis de ¿qué tal si esta vez sí le volvió a cocinar a Jimin, consiguió el éxito absoluto con su muy esperada pasta a la carbonara? ¿Ustedes qué piensan? ¿Recuerdan lo que les comentaba de los espectaculares, realmente espectaculares anuncios que están con Calvin Klein y Jungkook? Bueno, esto está en un edificio, está directamente en lo que vendría siendo el distrito de Hondae en Seúl, Corea. Impresionante el tamaño del anuncio, simplemente tengo que decir, wow. Y aquí tenemos otro anuncio más de aquellos que están luciéndose por todo el mundo y cada vez creo yo que están más y más grandotes y más impresionantes y podemos ver a las fans grabándolo porque créanme que estos momentos conforme vaya pasando el tiempo los vamos a ir recordando con más y más cariño y diremos, ¿recuerdas aquellos espectaculares tremendos de la campaña de Calvin Klein y de Jungkook? Y vamos a tener las pruebas para hablar acerca de ello. Y hablando acerca de pruebas para hablar acerca de todo, no puedo creer a qué velocidad hacen esto. Sí, está uno de los personajes que más le gusta utilizar a Jungkook cuando está haciendo streaming, que es de hecho del juego de Party Animals. Ya lo hicieron así tejido, es que no lo puedo creer y además les quedó absolutamente precioso.
Y ahora veamos algo de las hermosas imágenes que han salido el día de hoy para conmemorar el lanzamiento de Está Seguro temporada 2. Vean este collage, es que les quedó absolutamente precioso. Pero recuerdan que les decía de esas pequeñas imágenes que se ven adornando el póster de los chicos y cómo de ahí la imaginación de las artistas empiezan a crear estos petit art que de verdad son una completa belleza. Y ya para terminar nuestra vuelta artística, vamos a ver esta imagen de Jungkook. Por cierto, aprovecho mientras observamos este arte para agradecer a todos nuestros miembros del canal, así como también a nuestros colaboradores activos y a todos los que están suscritos a nuestro canal. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Regresando con el arte, este otro increíble arte de Jungkook para Calvin Klein. Y ya que veíamos también a este personaje de Party Animals, que ahora sabemos que es uno de los favoritos de Jungkook, también tenemos un precioso petit art. Y hablando de petit art, ¿qué me dicen de esta belleza? Me encanta la boquita de Jimin, es que se pasaron, está preciosa. Y sí, me topé con otro increíble anuncio de Jungkook para su campaña de Calvin Klein, pero este está en París. ¿Cómo la ven? Increíble, la tienda de Calvin Klein, y algo que llama por supuesto muchísimo la atención es el anuncio de Jungkook. Fíjense que el día de hoy esta imagen causó mucha controversia. Sin embargo, después de pensarlo decidí que sí la iba a compartir y con esto prácticamente vamos a despedir nuestro video del día de hoy. Un fotógrafo en Japón se encontró accidentalmente con Jungkook mientras intentaba tomar una foto. Esta persona no era una fan, estaba fotografiando a un cliente y accidentalmente le sacó una foto a Jungkook. Dijo que la foto no se tomó hoy, sino probablemente hace unos días. Y es que, ¿dónde es que Jungkook se encontraba cuando le sacaron esta foto? En este momento se los voy a explicar. Y aquí tenemos la información. Resulta ser que Jungkook fue visto en la tienda Chrome Hearts en Aoyama, Japón. Es una marca de la que Jimin gusta muchísimo comprar joyas, incluido el collar que compró en Los Ángeles. Y entonces aquí nos surgió, digamos, la duda. ¿Se podría tratar de una colaboración entre Jungkook y la marca? ¿O Jungkook estaba de viaje en Japón y aprovechó la oportunidad para comprar alguna especie de regalo? Esta es la foto como tal que apareció. Luego tenemos la imagen, el logo de la tienda, ahí es donde se encontraba Jungkook. Y por último tenemos una fotografía con Jimin utilizando, pues se podría decir que una gran cantidad de artículos de esta tienda, que además muchos se han convertido prácticamente en clásicos de Jimin, porque lo vimos durante mucho tiempo utilizarlos y nos encantaba cómo se veían. Y el último que digamos se añadió a su colección fue esta cruz, que también prácticamente desde que se la puso en Los Ángeles no se la ha quitado. Y recordemos que cuando hizo aquel en vivo con Jungkook, Jungkook siempre estaba tocando la cruz y no dejaba de verla. Así que por eso esta nota llama mucho la atención. Pero voy a esperar que ustedes, como siempre, me den sus puntos de vista, me digan qué piensan al respecto. ¿Es una casualidad, una colaboración? Solo estaba por ahí, dijo voy a entrar a ver, porque después de todo esta marca la debe de conocer Jungkook por Jimin. Así que con esto despedimos el video por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 갑시다. 자, 시작하세요.